Hoy en Palabras Clave abordaremos la palabra maternar. Utilizar la palabra maternar en lugar de maternidad involucra un importante cambio de sentido. De un sustantivo a un verbo, una palabra que ha sido acuñada desde el feminismo contemporáneo para hablar de las labores de cuidado. En esta palabra está implícita una crítica al capitalismo y al sistema patriarcal que sostiene un conjunto de inequidades de género en las labores de crianza y cuidado. Este sistema coloca en las mujeres una serie de expectativas idealizadas sobre la maternidad. En el arte, la palabra maternar se ha vuelto cada vez más relevante. Las artistas que la han abordado proponen una mirada crítica desde los feminismos. En el programa de hoy abordaremos el trabajo de Mónica Mayer de la mano de la investigadora Ryan Lozano. A Mónica la conocemos como una de las principales artistas feministas mexicanas, presente y activa en el medio nacional e internacional desde los años 70 del siglo pasado. Una figura clave también en el desarrollo de lenguajes experimentales e innovadores en el mundo del arte, desde el uso temprano del performance hasta los planteamientos conceptuales, también desde su trabajo como miembro en diferentes colectivos y grupos. ¿Puedes contarnos cómo es vivir una vida que además es siempre un arte feminista? Pues es difícil de definir porque no he vivido otra vida, ¿verdad? Pero sí te diría, aunque no lo parezca, porque son temas a veces muy difíciles de abordar, la violencia en contra de las mujeres, la violencia a partir de la maternidad o no, para mí ha sido muy divertido y ha sido el espacio en el que he encontrado comunidad y ha sido el espacio en el que he encontrado complicidades y en general es un lugar de dicha y de convivencia más que de sufrimiento, de cómo compartir esos dolores y que no se hubieran quedado como se habían quedado siempre en el espacio privado, ¿no? Todas esas experiencias que las teníamos reservadas para el espacio privado y de las que no se hablaban, incluyendo la maternidad. Hoy, decíamos, nos vamos a concentrar en una de esas maniobras, una de esas estrategias que te han llevado a torcer, de algún modo, a desviar la representación de esta última, es decir, de la mujer madre, como decíamos, a lo largo de toda tu carrera artística. Te preguntaría, Mónica, ¿cómo comenzó tu interés por este nudo, el nudo de la maternidad? Compártenos cómo fue este interés por pensar desde la práctica artística la maternidad. Curiosamente, el tema de la maternidad es uno que me ha seguido a lo largo de la vida. Antes de ser mamá, durante la experiencia personal, después de, en fin, a lo largo de toda la vida, porque me parece que es uno de los temas fundamentales en cuanto a feminismo y feminismos, porque por la producción y reproducción de la fuerza de trabajo, por el hecho de poder ser madres, se nos han impuesto que tenemos que serlo como una obligación, se nos han impuesto en nuestras sociedades los cuidados, y se nos ha impuesto una imagen de lo que se supone y no se supone que somos como mujeres. Digo, si uno ve la historia del arte, la representación de la madre, pues siempre la madre virgen cargando al niño, ¿no? Nunca son las experiencias de nosotras como mujeres. Y empecé a trabajar el tema cuando me fui por primera vez a Estados Unidos a la Escuela de Arte Feminista y me sorprendió mucho que el feminismo en ese momento, en ese contexto, era feminismo más esencialista de la diosa, la mujer, tierra, etcétera, etcétera. Y todas mis amigas feministas tenían altares a la diosa en su casa. Y en los altares a la diosa en su casa estaba la Virgen de Guadalupe. Y entonces yo de México decía, pero si esa es la imagen sobre la cual se supone que nos identificamos las mujeres, y tratamos de ser, y para mí se me hace una imagen muy opresiva. A mí se me hace esa idea de la mujer buena, de esa madre abnegada, de esa mujer que todo lo da y lo sacrifica. Se me hace una cuestión muy violenta. Entonces empecé a hacer una serie de dibujos que tenían que ver con esta idea de salirse de esta maternidad opresiva. Tengo una serie que es la de Nuestra Señora, y es un poco como caricatura porque va saliendo de la mujer así totalmente metida y envuelta en este patriarcado hasta la que por fin logra salir del asunto, ¿no? Entonces empiezo desde un aspecto más teórico, primero desde lo teórico y desde lo social, cultural, y posteriormente ya desde una experiencia personal. Ahora, evidentemente,
la maternidad o el derecho a decidir y a no decidir, ser madres, son algo que está desde el principio en mis intereses dentro del feminismo, ¿no? La primera manifestación a la que voy en México es una manifestación en 1977, es una manifestación a favor del aborto libre y gratuito y en contra de las esterilizaciones forzosas. Entonces, tengamos libertad de ser madres como queremos, ¿no? Sí, creo que eso es fundamental, ¿no? Poder entender cómo se puede vincular efectivamente el interés por trabajar las prácticas de maternaje y no estar reñido con ser una defensora implacable desde la lucha feminista justo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ¿no? Con el asunto, desde luego, del aborto a la cabeza. Mónica, y esa otra anécdota que he leído y te he escuchado varias veces, que tiene que ver cuando estudiabas justo en la escuela de arte y algún compañero hizo referencia a la falta de creatividad de las mujeres justo por su función supuestamente reproductiva. Cuéntanos. Una compañera decide dar una presentación sobre mujeres artistas, cosa que para mí fue muy sorprendente porque nunca habían mencionado a una sola mujer artista en las clases de historia del arte, ni a Frida Kahlo, que en ese momento no tenía la fama que tiene hoy. Y al final de la plática nuestros compañeros que venían del 68, los liberales, los progresistas, los que iban a cambiar el mundo, los artistas que iban a cambiar el mundo, nos dicen que las mujeres somos menos creativas porque la creatividad se nos va por la maternidad, así como bien científico, ¿no? Entonces dices, bueno, por esta posibilidad de llegar a ser madre, ya mi trabajo nunca se va a tomar en serio. Y si no luchamos para cambiar esto, de nada sirve. Y yo creo que eso sigue siendo un problema muy serio en nuestra sociedad. Muy, muy, muy serio, ¿no? Mientras todo el maternaje se entienda que lo asumimos las mujeres, pues es muy difícil que exista realmente igualdad o que se asuma, que siquiera se piense que podemos hacer las cosas con la misma libertad, creatividad y talento. Fíjate, acabas de utilizar justo la palabra maternaje. Quizás sea el momento de pararnos para tratar de explicar qué estamos entendiendo por este término. Como recordarás bien, Mónica, en los años 70, Adrienne Rich, esta maravillosa poeta estadounidense, escritora, lesbiana y mamá, decía en este libro fundamental, Nacemos de mujer, en la primerita página de este libro decía que sabemos más sobre el aire que respiramos, sobre los mares en los que nos bañamos y que atravesamos, que acerca de la naturaleza y el significado de la palabra maternidad. Me gustaría que nos ayudaras a entender qué entiendes justo por la maternidad, por el hecho, o más bien por el verbo de maternar, y sobre todo que nos ayudes a entender por qué lo utilizas o por qué lo estamos utilizando ahora en épocas más recientes justo como verbo. ¿Qué implica ese tránsito de usar el sustantivo femenino, la maternidad, a utilizarlo justo como una acción, como un verbo, como maternar? Yo apenas me estoy estrenando en el uso de la palabra maternaje porque ya ves que el lenguaje va cambiando tanto, pero me intrigó mucho desde un principio precisamente porque es un verbo y no es algo que se asume que hacemos las mujeres, las madres, ¿no? No es algo intrínseco de la maternidad. El maternar lo puede hacer cualquier persona, se identifique con lo que se identifique, y no tiene por qué cargársenos a las mujeres, seamos o no madres, porque el peso nos cae a las mujeres, seamos o no madres. Hay muchas mujeres que han decidido no ser madres y les toca cuidar al abuelito, a los hermanitos, a todo un tipo de personas, o se las considera malas mujeres porque no lo hacen, ¿no? Entonces está basado en eso. Entonces es una palabra que me empieza a interesar mucho cómo se está utilizando y lo que cambia. Y yo creo que son temas en los que hemos avanzado mucho, que se han planteado socialmente, quizá no tanto. Socialmente quizá no tanto porque pues de entrada necesitaríamos un cambio muy fuerte en los hombres también, de entenderse como capaces de maternar, de entenderse capaces de tener cuidados. Tendría que haber un cambio muy fuerte en cómo está estructurada la sociedad. Digo, cuando yo empecé a ser madre era muy curioso porque yo podía estar cubierta por el seguro social si Víctor tenía seguro social, pero él no podía estar cubierto si yo era la que trabajaba, ¿no? Son cosas que socialmente se han tenido que ir cambiando poco a poco, pero creo que nos falta mucho como mujeres
cuestionar y plantear qué es y hasta dónde queremos participar, y lo que implica y lo que cuesta y lo que debería valer y cómo se debería apreciar todos los trabajos de cuidado. Digo, pensemos en la pandemia. Entonces, ¿hasta dónde eso sigue siendo algo tan pesado hacia nosotras en la sociedad y tan poco reconocido económicamente de entrada, ¿no? Sin el trabajo que se hace desde el maternaje, sin los cuidados que hay desde la casa, se cae la sociedad, no habría sociedad, se cae económicamente, ¿no? Que el pensamiento crítico sobre la maternidad, es decir, pensar en estas prácticas, ha estado presente en toda tu carrera, en toda tu vida-obra, en ese binomio. Yo creo que podríamos señalar 3 momentos. El primero, ya lo hemos mencionado, sería el relacionado con la obra gráfica de la década de los 70 y de los 80 del siglo XX, caracterizada justo por ese abordaje de los archivos de tu propia vida, ¿no? Tus fotografías familiares, tus experiencias íntimas, que además son trabajos, curiosamente, o no sé si tan curiosamente, de eso te quiero preguntar, resueltos de manera formal a través del uso del fragmento, de la sobreposición de elementos. Cuéntanos, porfa, sobre estos primeros trabajos. Bueno, esa primera etapa son, por un lado, los dibujos que son utilizando imágenes de la Dolorosa principalmente. La guadalupana no es una imagen que haya usado, sino hasta posteriormente, como cuestionando en plan más teórico o más social. Y luego empiezan en las que uso mi propia imagen con un rebozo. Esto viene por la censura, porque al empezar a usar yo la imagen de la Dolorosa, me censuraban las exposiciones. Entonces yo muy segura dije, yo quiero hablar con quienes me censuraron, porque a mí se me hace de elemental sentido común lo que estoy diciendo. Y pues que me junto con las señoras, que eran un grupo de mamás en una escuela de idiomas donde estaba yo exponiendo, y platiqué con ellas, les expliqué y me dicen, pero entendemos lo que nos dices, estamos de acuerdo contigo, pero usaste la imagen. Y entonces me cayó el 20, ¿no? Digo, yo soy artista, para mí los símbolos, sean banderas, sean imágenes religiosas, sean las que sean, son material de trabajo. Hay mucha gente para quienes esas imágenes realmente tienen una carga muy fuerte. Y entonces lo que hice fue ponerme el rebozo y empezar a usar el rebozo. Todo mundo sabía a qué me refería, pero como no era la imagen del siglo XVI o anterior, entonces ya no había problema. Y empecé a utilizarlo, y sí, esta cuestión del fragmento es muy importante durante toda esa serie, porque así estaba yo fragmentada. Mis trabajos eran de este tamaño, dibujitos, porque no tenía tiempo, porque no tenía espacio mental, porque era muy difícil encontrar maneras de concentrarme teniendo niños chiquitos. Me desplazaría al segundo momento, al que podríamos definir como segundo momento, que se correspondería a las décadas de los años 80 y 90, y que podría quedar condensado específicamente en el proyecto Madres, ya desde Polvo de Gallina Negra, ese colectivo artístico en el que participaste junto con Maris Bustamante, que también es fundamental para entender la historia del arte feminista mexicano, latinoamericano e internacional. En este segundo momento, específicamente en Madres, la experiencia de la maternidad de algún modo parece que se despliega, que se extiende más allá de la concepción biológica, y esto a pesar, o bueno, quizá gracias a que justo en ese momento, mediados de la década de los 80, ustedes dos estaban siendo mamás por segunda vez en tu caso. Y todo esto nos deja momentos tan conocidos como ese divertidísimo programa de televisión en el que Guillermo Ochoa es coronado por ustedes dos como madre por un día. Cuéntanos, Mónica, de este segundo bloque, digamos, de trabajos y lo que significa abordar el tema ahora en primera persona del plural, con Maris desde Polvo. Como artistas muy serias,
pues lo que habíamos decidido era embarazarnos para hacer una investigación de campo seria, y con la ayuda de nuestros esposos, que eran artistas y entendían lo que nosotras queríamos hacer, pues nos embarazamos las dos, y Maris, la hija de Maris y la mía nacieron con 3 meses de diferencia, y naturalmente fueron mujeres porque éramos mamás feministas, ¿no? En este tono de risa, de cuestionar lo que estaba sucediendo, pero sí ya de hablar de la maternidad desde lo que estábamos encontrando en la vida diaria, ¿no? Porque de repente, pues ya te conviertes en la mamá de... Entonces ya era desde el entender cómo funcionan esas cosas y cómo lo queremos plantear, que agarramos la cuestión del humor, de la ironía, de todo esto, y pues sí decimos, para nosotras esta ha sido una gran experiencia la maternidad. En el caso de ambas fue deseada y esperada. Entonces, nos da mucha tristeza que los hombres no puedan gozar de eso. Entonces, nosotras que somos muy generosas y no somos tan egoístas que nos han dejado afuera de todo, vamos a nombrar a 10 hombres importantes de nuestra comunidad como madre por un día, y que sientan lo maravilloso que esto es. Mónica Mayer. Muy buenas noches a las dos. La maternidad, hasta ahorita en pintura, por ejemplo, la han pintado los hombres. La mayoría de los cuadros de maternidades son madres e hijos pintados por hombres. Lo han modelado las mujeres. Pero no ha sido la experiencia, la vivencia, es algo que no ha estado representado en el trabajo. Quizá por eso muy pocos cuadros hay, por ejemplo, de madre e hija. Casi es que el embarazo se nos da poco a los hombres, tal vez por eso, ¿no? Bueno, precisamente... Uno de los objetivos del grupo esta noche, por eso venimos a platicar con ustedes, porque para nosotros la televisión hoy es como el Museo de Arte Moderno donde hemos estado, o en algunas galerías. Para nosotros hoy el programa Nuestro Mundo del Señor Ochoa es un lugar para hacer un evento artístico. Y el evento artístico tiene el objetivo fundamental. Venimos en pleno el grupo, porque además somos las dos las únicas miembros del grupo. Decidimos que había por ahí algunos hombres muy interesantes, con carisma, etcétera, y que merecían el honor de saber lo que es ser madres por un día. Y venimos, si usted me permite, nos podemos colocar nuestros instrumentos y le vamos a pedir a usted si acepta ser madre por un día, y entonces colocarse una de las panzas artificiales que trajimos para que nos comprenda. No sé si se voltea para completar su atuendo. Una madre es la reina de su hogar. Cuando nace el hijo ya no, porque los hijos destronan a los padres, y sobre todo a la madre. Es una coronita preciosa de rey mago, pero lo usamos para que usted sienta lo que es ser la reina del hogar. Mónica, y en el contexto también de este proyecto surge la producción de un término maravilloso, ¿no? Porque también esto tiene la práctica artística, que produce muchas cosas, entre otras vocabulario. Me refiero al término transmaternidad. Cuéntanos qué significado tenía entonces para ustedes, y dinos también qué piensas de que este término se pueda engordar hoy con significados contemporáneos relacionados, por ejemplo, con el maternaje de hombres y el maternaje de mujeres trans o de personas no binarias, o con la conformación de estas redes también contemporáneas y no tan contemporáneas, de redes de maternaje transgeneracionales, transfronterizas, etc. Sí, eso es muy interesante. Nosotros lo utilizamos en un proyecto que se llamó Égalité, Liberté, Maternité, que era una serie de cartas, un proyecto de arte correo, y uno de los elementos de este arte correo, creo que la última carta, la carta número 6, tiene por un lado al candidato a la presidencia, que en ese momento era Salinas de Gortari. Tenía abajo un pequeño letrerito que decía: son las 11 de la noche, ¿sabe usted dónde están sus hijos? Que había un anuncio en la televisión que constantemente te recordaba, pues por los problemas de violencia y desaparición que había entonces, como sigue habiendo ahora. Y del otro lado estaba doña Rosario Ibarra de Piedra, que nosotros la nombrábamos como un ejemplo, el primordial en ese momento en nuestro país, de la transmaternidad, que era cuando la lucha por tus hijos te lleva al activismo político, te lleva a otro tipo de luchas. Entonces eso era para nosotros la transmaternidad, que empezaba, porque era una época muy, muy represiva también, pero que ahora está evidentemente multiplicada de manera increíblemente triste e infinita por la cantidad de
de feminicidios, de personas desaparecidas, por los colectivos de madres que andan y familiares que andan buscando en fosas comunes a sus hijos, una situación verdaderamente tremenda, ¿no? Entonces en ese momento era simple y sencillamente esta transmaternidad, que hoy es la transmaternidad que hay en este país. A mí, evidentemente, si hoy fuera a ponerle nombre a ese proyecto, sería muy difícil por toda la cuestión trans, porque dices, bueno, pues me estoy apropiando de su palabra, estoy diciendo algo que no es. En ese momento, evidentemente, no había esta discusión, no había la lucha que hay hoy en día, era muy, muy diferente, no había ni pregunta de que eso se pudiera utilizar. A mí quizá lo que me gustaría es que entendiéramos todas como transmaternidades, como toda la actividad política que va a partir de la maternidad, de nuestras luchas, que son transmaternidades. No es la maternidad como nos la plantearon, es el derecho a cuestionar quién puede ser madre, cómo puede ser madre, el derecho a que no maten a nuestros hijos, el derecho a que no haya violencia obstétrica, en fin, toda esta reflexión que sí se ha hecho a partir de la maternidad. Entonces, es muy interesante. Hoy será cosa que me ayuden a encontrarle otro término para lo que hubiera sido entonces, pero más bien yo quisiera ampliar la transmaternidad para incluir, o las transmaternidades, para estar más de acuerdo a cómo son las teorías hoy en día, y qué implica ese, a partir de ir del cuestionamiento de la maternidad a una acción, o de los cuidados, o del maternaje, a una acción política. Llegamos así en este repaso de obras fundamentales para entender el maternaje en tu trabajo, Mónica, al tercer y último momento. Cuéntanos, Mónica, de este último bloque, ¿cómo se expande tu trabajo hacia una comunidad de participantes que es en potencia infinita y que además se materializan en obras que podríamos decir de algún modo que tampoco acaban de manera definitiva, ¿no? Obras que se agrandan en el tiempo, que se ensanchan como las redes que sostienen toda esta estructura de cuidados? Una maternidad secuestrada que surge en 2011, 2012, es a partir de una serie de proyectos que hago que tienen que ver con revisiones de archivo. Entonces sí me planteo trabajar con un grupo de artistas y activistas, y después ese grupo, después de reunirnos varias veces, cada una conformó un grupo de lo mismo. O sea, las jóvenes se juntaron con otras jóvenes, las que no habían querido tener hijos con otras que no habían querido, etcétera, y se fue haciendo más grande el grupo. Un tercer paso fue plantearlo en las redes, y a partir de eso hacemos un performance el 11 de mayo, se llamó la protesta del día después, porque era como la píldora del día después, y hacemos una manifestación en el Zócalo, sobre una jergarela, que era como una pasarela de manifestación, cuestionando también el formato de lo que son las manifestaciones. Entonces esta es una pieza que sigue, porque sigue en Twitter, lo pueden buscar, y me piden posteriormente hacerlo en 2019 en Argentina, y ahí pues es otro contexto. Yo ya entendí que uno tiene que trabajar siempre con cada contexto, ¿no? Entonces ellas deciden, yo doy un taller, les doy asesoría, pero deciden ponerle una maternidad en tensiones, porque por la situación específica de la dictadura y el genocidio en Argentina, de las luchas de las madres, de las abuelas de la Plaza de Mayo, de todo otro contexto político histórico, pues deciden que tendría que ser maternidades en tensión. Entonces así funciona. Y la última, que es la de maternidades en pandemia, ahí me hubiera gustado a mí, por ejemplo, hacerlo de manera presencial en el museo, pero las condiciones no dan. Y entonces es mucho más claro utilizar las redes, porque estábamos todavía en ese aislamiento, y preguntarle a distintas mujeres qué ha sido para ellas la maternidad durante la pandemia. Yo espero que este sea un tema que a la larga se estudie muy profundamente, porque es un regreso muy violento de las mujeres que habíamos logrado salir a la calle, y de repente viene la pandemia y se regresan a su casa, y en gran parte a los roles tradicionales. A lo mejor es mi alucine, yo espero que se hagan muchos estudios al respecto. Lo que sí me queda claro con esta serie de piezas, de una maternidad de pandemia y en tensión, es que el día que las maternidades sean libres, gozosas y en buenas situaciones o en buenas condiciones, habremos resuelto todos los problemas de la sociedad.
porque a la maternidad la atraviesan de manera muy fuerte los problemas de falta de acceso a servicios médicos adecuados. El caso típico de la señora que tiene que venirse de su pueblo a trabajar, a cuidar niños de una familia que le puede pagar y tiene que dejar a sus hijos en el pueblo. Cuestiones económicas, cuestiones emocionales, cuestiones de problemas de violencia familiar, problemas de falta de sueldo, en fin, la maternidad es atravesada por todos los problemas de la sociedad. Entonces, mi objetivo en esta vida es que todas las maternidades sean libres, gozosas y en buenas condiciones. Una maternidad en pandemia es una prueba de resistencia a mi paciencia, adaptabilidad y sobrevivencia. Llorar a escondidas porque no hay espacio para llorar a gusto. Que los abrazos que siempre eran instintivos se conviertan en peligrosos. Una maternidad en pandemia es ver que tu hija de 3 años no sabe que existen otros niños. Una maternidad de pandemia es entristecerme por no haber visto a mi hija en más de 1 año y medio. Una maternidad en pandemia es que mi bebé ya tiene 7 meses y no ha podido conocer a su abuela. Una maternidad en pandemia es volver a compartir los espacios y tiempos que solo eran míos. Volver a iniciar de nuevo, volver. Hablar de maternar con Mónica Mayer es, como han podido ver, navegar en primera persona por el arte feminista mexicano de los últimos 50 años. Navegar con Mónica a través de su obra y de su vida, acompañada por sus reflexiones, es también un modo de surcar esos mares y de atravesar el aire que por tantos años, o más bien por tantos siglos, alejaron la experiencia de la maternidad, la secuestraron, como dice Mónica, de todos esos cuerpos que sostienen las vidas y además la redujeron a un ámbito supuestamente privado. Maternar es un acto irremediable, radical, en el sentido en el que es un acto imprescindible para garantizar la vida. Mónica Mayer, con la potencia filosa de su trabajo y sin soltar nunca la risa, nos recuerda que pensar en la maternidad sin descanso, desde el arte y desde la vida, es también imaginar cómo vivir de otras formas, más justas, menos voraces y también más divertidas. Y es que navegar con Mónica es enseñar, es mostrar que el arte específicamente feminista, es vida, y es además corroborar una y otra vez que lo personal siempre es político. Mónica, muchísimas gracias por guiarnos y acompañarnos en este viaje y por enseñarnos que la acción de maternar, como la transmaternidad, será siempre un acto radical. Muchísimas gracias. No, pues fue un placer, Rian. Espero que pronto nos podamos ver de cerquita y nos podamos abrazar nuevamente y, como siempre, seguir discutiendo todos estos temas. Como vimos a lo largo del programa, Mónica Mayer es una artista feminista pionera en México, quien de forma muy temprana abordó el tema de la maternidad. En su práctica, no solo es relevante el abordaje de estas temáticas, sino la forma de hacerlo. Su trabajo parte de la colaboración y la acción colectiva como un modo feminista de hacer arte. Esto es Palabras Clave.